Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un programa de Economía de Opción. Y bueno, pues recordarles que nos encontramos transmitiendo desde el canal 24.1 de TV WAC, 24 de Total Play y Axtel, 124 de Megacable y 14 de Easy, así como también en nuestras redes sociales, en la Facultad de Contaduría y Administración, en Facebook, Twitter e Instagram como Economía de Opinión. Y bueno, buenas tardes, Sergio, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, bienvenidos y aquí a la orden para platicar este tema por demás relevante. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la licenciada Daniela Cepeda Lara. Y bueno, el tema que vamos a platicar hoy en esta mesa es acerca del beneficiario controlador. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de espacio a ella para que nos platique un poquito qué es el beneficiario controlador, cómo surge si bien bueno, la ley nos marca que a partir del 1 de enero del 2022, bueno, nos piden que surja esta figura como tal, ¿no? Entonces, bueno, en este momento la licenciada Daniela nos va a apoyar un poquito en esto. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, como comentaban, vamos a tocar el tema de beneficiario controlador. Es un tema que a lo mejor ya se ha ido escuchando, como decías, desde el 2022, que bueno, entró en vigencia, pero bueno, hay que hacer énfasis que esto fue la vigencia del Código Fiscal, ¿cierto? No quisiera abundar mucho como en el tema de antecedentes y demás, porque trae muchos antecedentes todo este tema del beneficiario controlador, pero bueno, pues viene de todo este tema de la prevención del lavado de dinero, la GAFI, recomendaciones de la GAFI, temas tanto internacionales y bueno, recomendaciones, ¿no? Que se le hacen a ciertos países para que lo vayamos haciendo obligatorio. En este caso, pues digamos que nos lo imponen en el Código Fiscal, haciéndolo una obligación de la contabilidad. Entonces, bueno, no sé si quisieran empezar haciendo A ver qué onda, a ver qué hacemos. Sí, pero yo creo que es muy importante, sobre todo platicarle a nuestro auditorio que es un tema relevante que deben de tomar en consideración en realidad todas las empresas, sobre todo las personas morales, las personas que se ocupan de asesorar a empresas. Por hoy mismo diríamos que pues, los estudiantes que están en alguna carrera de contaduría, de comercio internacional, de administración de empresas, de nuestra universidad o de cualquier otro lugar, pues tienen ese enfoque y tienen la necesidad de ir comentando estos temas. A veces pensamos que no tienen mayor relevancia y como bien lo platicabas, Daniela, ahorita en el comienzo, pues tiene un origen muy importante en el que no vamos a ahondar por hoy, pero desde el 2013, donde surgió esta ley para prevenir operaciones con recursos ilícitos también, o la ley antilavado, que nos lleva en una situación también donde se identificaba inicialmente al beneficiario controlador allá, y en un trabajo, en un asunto de una cooperación internacional del Grupo Internacional de Acción Financiera también, donde México es parte. Y donde a partir de este grupo pues se recomienda a los países miembros también pues que revisen su legislación para prevenir y entonces lograr ese intercambio de información, ¿no? Claro. Que finalmente, como tú ya lo decías, pues creo que sí resulta importante comenzar con que pudieras ayudarnos a platicar el concepto del beneficiario controlador, quién es ese beneficiario controlador y de qué manera trasciende por hoy al Código Fiscal de la Federación. Y ya iremos platicando de algunos otros puntos alrededor. Así es que, Daniela, pues ahí te soltamos el micrófono. Que sí, muchas gracias. Pues sí, regresando nada más un poquito a lo que estabas comentando, nuestra audiencia yo sé que va de todo un poco, pero creo que este tema va dirigido a todo empresario, a toda aquella persona que tenga una empresa a su cargo. Ahorita vamos a ver por qué no necesariamente tengo que ser dueño o por qué, aunque no sea dueño, también puedo tener esta obligación o esta responsabilidad.
Y pues bueno, independientemente de lo teórico y de lo técnico, en donde la ley nos menciona que debe ser toda aquella persona física o grupo de personas físicas que se encuentren en control o que reciban algún beneficio, ¿cierto? Ya tampoco ahí quisiera entrar a mucho detalle porque hay muchas interpretaciones que se han ido haciendo a través de, bueno, desde que entró en vigor, ¿no? Y que ha habido, bueno, ¿qué significa control? ¿Y a qué se refiere por beneficio? ¿Qué tipo de beneficio? Si es control directo o indirecto. Entonces, bueno, creo que ese podría ser otro tema súper interesante. Si nos vemos concretamente a la ley, pues bueno, si tengo un 15% de la participación en el capital social, soy considerado un beneficiario controlador. Si soy parte de la toma de decisiones, y este es un tema de control, a lo mejor ya sea directo o indirecto. ¿Por qué directo? Porque puedo tomar decisiones en el Consejo de Administración, puedo ser parte de un director general que también tomo muchas decisiones, influyo en el control de la empresa, económico, de decisiones internas, externas, etcétera. Y pues bueno, creo que también la parte de los accionistas, la responsabilidad que se tiene con todos ellos, ¿no? Entonces, por eso todo esto, ¿a quién va dirigido toda esta parte? Pues a todo aquel que se vea involucrado en la empresa. Y pues, ya después de haber hecho referencia a quién va dirigido, de quién es esta obligación, si quisieran adentrarse un poco en el tema teórico, podemos irnos al artículo 32b ter y al 32b quater del Código Fiscal. Ahí es donde básicamente viene toda esta definición del control y del beneficio. Y bueno, ya si queremos adentrarnos muchísimo más, pues vámonos a la resolución miscelánea, ¿no? Que ahí viene todo el detalle y al final nos vamos a dar cuenta que identificar al beneficiario controlador resulta nada fácil, ¿no? Depende también de la estructura de la empresa. Muchas veces yo digo, oye, no, pero mi empresa es extranjera y yo solo tengo aquí una subsidiaria. Bueno, pues, ¿qué crees? Vete hasta arriba y síguele y encuéntralo. Y para encontrar a esa persona física que está en la matriz de Japón, pues es un rollo, ¿no? O sea, resulta nada fácil. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la obligación? ¿No? ¿Cuál es la obligación del beneficiario controlador? Debemos, es parte de la contabilidad, al volverse parte del Código Fiscal de la Federación, como mencionábamos, está regulado en la materia de PLD, de prevención del lavado de dinero, pero hoy en día también ya lo tenemos en el Código Fiscal y entra en las obligaciones como parte de la contabilidad. Aquí entra un dilema de a quién le toca, si al contador o al abogado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo la verdad sugiero en este caso que si te acerques a los dos, claro, pero creo que nunca debemos dar por hecho que nos lo va a hacer nuestro contador, ¿no? Claro, y nada más. Como sí. En esta parte resulta muy importante precisamente identificar dentro de las empresas, como bien lo decías hace un rato, en este asunto del gobierno corporativo, que realmente podría ser el contador o el abogado. Sí, es importante observarlo, pero debe de definirlo. Debe de definirse las responsabilidades en el interior de la empresa, para que entonces con ello podamos de alguna manera dejarle esa responsabilidad a una persona en especial. De otra forma, pues entonces sí tendríamos una complicación de que cuando haya alguna consecuencia de parte de la empresa, pues surja el conflicto con las sanciones, una infracción y todo lo que venga de lo que estaremos platicando. Como bien decías, Daniela, ahorita en este punto es el asunto de, ¿es parte de la contabilidad? Sí, porque el código lo establece como parte de la contabilidad y luego, como bien lo referías, la resolución miscelánea lo toma dentro del capítulo específico de la contabilidad, en las reglas que seguramente estaremos observando. Les quité el micrófono tantito, pero pues nada más fue por metiche. No, está perfecto. Pues muy bien, así es como aplica lo que es el beneficiario controlador, ¿no? Y qué interesante, bueno, Daniela, lo que nos comentas, ¿no? Que realmente aplica a toda organización, ¿no? O sea, no importa el giro, no importa en qué se encuentren, pero aplica todo. Y la parte que decías también bien interesante, ¿no? Que no debemos, bueno, ahora sí que como contador caminar solo, ¿no? Sino también debemos de caminar pues de la mano de un abogado, el cual nos vaya llevando y veamos este tema a la par, ¿no? Porque aquí involucra pues ahora sí que las dos áreas de la empresa.
Claro. ¿no? Y creo que es muy importante aquí también hacer énfasis que se trata de una responsabilidad como empresarios, ¿cierto? Cuando yo tengo, cuando soy responsable de mi empresa, cuando pertenezco a una empresa, cuando decido crear una sociedad, creo que esta responsabilidad también que tengo, no solamente el cumplimiento de mis obligaciones, pero de estar... No porque sea, bueno, ustedes me dirán si opinan lo contrario, pero no porque sea yo empresario y tengo a mi cargo, pues que si el abogado, pues me desentiendo, ¿no? Al contrario, yo soy quien está recibiendo el beneficio, yo soy quien está teniendo el control, la autoridad es a mí a quien quiere identificar. Entonces, bueno, antes nada más de seguir, quisiera hacer un paréntesis ya me perdí mucha información. Está bien. Pero este tema de, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cuál es la obligación que tengo que controlar? Ya vimos quién es el beneficiario controlador. Es un análisis muy, muy, muy grande. Pero una vez que lo identifico, ¿qué? Bueno, la obligación como es literal, es obtener, conservar y proporcionar. Son 3 palabras muy importantes y muy específicas. Obtener, conservar y proporcionar a la autoridad fiscal, cuando éste así lo solicite, la información fidedigna, completa y actualizada de cada uno de sus beneficiarios controladores. En esta oración hay muchísimo que analizar. Todas las obligaciones, ¿no? No sé si quieras Sí, claro. En esta parte, como dices, obtener, conservar. ¿Sí? Y en esta parte del obtener y conservar, yo creo que cabe la recomendación justo en este punto en el que las personas piensan que, pues como la ley no me exige o el código no me exige que esté proporcionando esa información de manera continua o periódica a la autoridad fiscal, pues entonces me espero para cuando me lo pidan. Claro. Y creo que aquí esto puede llegar a ser un tanto peligroso porque no sabemos qué va a pasar con las personas dentro del año 2, 3, 4, 5, que de alguna manera es el tiempo que tiene la autoridad para solicitar información o incluso para llegar a determinar consecuencias la obligación. Y entonces el hecho de esperarme a esos cuando venga la autoridad es una situación un tanto débil. Por eso creo que la recomendación debe de ser hacerlo de inmediato, hacerlo desde hoy y en todo tiempo, actualizarlo. No sabemos personas pues nos vamos a morir y qué tal si se muere un beneficiario controlador. Esto se escucha así como medio dramático, ¿no? Pero finalmente se puede morir. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Claro. Sí, y habrás incumplido entonces con una obligación. Y el incumplimiento va a ser para la empresa, claro. Pues al final el accionista, el socio, el beneficiario controlador que ya no esté, pues las multas para la sociedad, para la empresa, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, retomando un poquito esto, ¿cómo puedo identificar yo un beneficiario controlador? ¿Cómo puedo, si bien pues la organización como ya no importa en dónde se encuentra en la organización, si se encuentra en México o bien en el extranjero, pero cómo puedo, como organización, digamos, si no lo tengo, claro, cómo puedo crearlo o desarrollarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, creo que es la pregunta del millón. Y lo complicado de esta obligación, justo un poco en cuanto a lo que decías, de que como no es una obligación con la que yo tengo que estar reportando, claro, pues todos andamos muy confiados. Bueno, no todos. Tú no. Yo no. Yo los ando alertando mucho desde el 2022 que inició todo esto, pero la verdad no te voy a negar, ha sido muy difícil convencer todavía y darle la importancia a esta obligación que merece y a la fecha no se le ha dado. ¿Cómo identificar a mi beneficiario controlador? Creo que algo muy importante aquí, yo hablando de mi perspectiva corporativa como abogada, yo creo que una de las cosas más importantes para empezar con todo esto es una regularización corporativa, ¿no? Okay. Yo tengo que conocer la historia de mi empresa, tengo que conocer quiénes han sido accionistas, quiénes son actualmente accionistas, cómo está construida la estructura, no solamente en cuanto a actas, pues también tengo que conocer quién es mi consejo, cómo se toman las decisiones, si es una empresa familiar, si hay un protocolo de familia, si existe un código de ética, todo ese tipo de cosas del gobierno corporativo me van a ayudar muchísimo para yo conocer la historia. Yo siempre lo digo como, si no conoces tu empresa, no sabes ni quién está, ¿no? O sea, si no conoces la historia de tu empresa, hay empresas que tienen años
y que vienen que si primero la matriz y luego se hizo subsidiaria y luego ya es una empresa aquí en México, y tiene la matriz y es un enredadero de cadena de toda la estructura que pues es súper difícil identificar a las personas físicas, porque recordemos que son personas físicas. Muchos clientes llegan y, sí, aquí está mi matriz, son ellos, es Japón. Sí, ¿qué crees? Yo necesito saber quiénes son esos japoneses titulares, ¿no? No, como crees, no te voy a dar la información. Y claro que ahí se vuelve un tema muy sensible por el tipo de información que solicita. Aquí este es otro tema que también podríamos adentrarnos muchísimo en el tema de la privacidad de los datos, la protección, etcétera, que creo que es otro tema completamente distinto, pero importa muchísimo. Muchos de los clientes obviamente no quieren soltar este tipo de información. ¿Y qué tipo de información? Estoy hablando desde el nombre completo, el alias, y si están casados, hasta el acta de matrimonio, la identificación del cónyuge. Es información súper confidencial que es entendible que el cliente no quiera proporcionar, pero al mismo tiempo se vuelve un círculo vicioso. Claro. Porque si yo no tengo esa información, cuando llegue la autoridad a pedírmelo, es muy fácil pedirle su INE. Claro, pero si es extranjero, a lo mejor tengo que traducirlo, apostillarlo, tienen que estar apostilladas, si tiene cónyuge, en lo que consiguen el INE del cónyuge, el acta de matrimonio, si es una empresa extranjera, bueno, tengo que los bylaws, que son los estatutos, entonces a lo mejor tengo que traducirlos, a lo mejor no, también depende mucho del notario. Son muchísima información que creemos que puede ser recopilada muy sencillamente y de repente nos topamos con que nos tardamos un año en recopilar la información, ¿no? Entonces creo que ahí es como tú dices, estar preparados, porque hay que esperarnos. No es una obligación que tengo que reportar, claro, pero es una obligación que tengo que estar lista. Porque si llega la autoridad y aunque me dé 15 días para recolectar toda la información, 15 días no son suficientes para solicitar toda esta información y menos si son extranjeros. ¿No? Y que realmente la obligación está a cada momento, porque bien referías tú cómo el código establece el que esa información sea fidedigna, completa, actualizada. Y en esa partecita, el ser fidedigna, la gente debe tener mucho cuidado en que lo que estén anotando ahí, que estén proporcionando en este expediente, que además debe de ser permanente, decíamos, actualizado, sea la verdad y solo la verdad. El hecho de manifestar datos falsos ante una autoridad, pues te puede traer consecuencias importantes, sobre todo la percepción de que pudiera estarse escondiendo algo detrás de ello y entonces trascender al aspecto de los socios, personas físicas que pudieran tener esa vulnerabilidad. Y sobre todo también, hace rato platicábamos de cómo este tema es una recomendación internacional y entonces resulta que México tiene también esos acuerdos, convenios internacionales para compartir información. Por tanto, es una de esas excepciones que hay en cuanto a la confidencialidad de la información que tú platicabas, que bien este artículo 69 del Código permite, exige, ¿sí? Pero hay excepciones. Y cuando hablamos de este tipo de convenios, se puede dar una excepción. En ese intercambio de información, en cualquier momento nuestros socios pueden estar en ese supuesto, ¿no? Así es. Así es. Pues sí, qué interesante, ¿no? Este tema muchas veces, aquí bien, como bien lo mencionas, Daniela, nos dicen, bueno, te dan 15 días, ¿no? A lo mejor la ley nos dice, bueno, tienes 15 días para declararlo, pero todos estos trámites, todo lo que tú mencionas, a veces se hace nada, ¿no? Sí, claro. Es súper poquito. Y pues importante también mencionar esta parte, ¿no? Que si nosotros no estamos cumpliendo en un tiempo, no cumplimos con la información correcta, no cumplimos con lo que se nos solicita a la autoridad, también podemos ser acreedores a una multa, ¿no? Y bueno, esta multa también pues va a depender de las características de la naturaleza también de la organización, ¿no? Así es. Sí, bueno, pues adentrándonos al tema justo de las multas, yo he tratado de utilizar el tema de las multas para ver si asusta. A ver, Pero se al convencen parecer de que no, hay que ir más cumpliendo, o ¿no? Porque menos, al final se te escapa. Y al parecer no, las cantidades no son tan, no sé, a mí me parecen altísimas, van desde el $500,000 a los 2 millones por beneficiario controlador. Si No yo identifico, por beneficiario controlador no identificado, y bueno, ya sí, nos vamos más específico, como decías. Si mi información no está actualizada,
es una sanción. Sí, claro. Si mi información está incompleta, es otra sanción. Si no se la doy a la autoridad, entonces ya es otra sanción. Claro que se van agravando, ¿cierto? Pero 2 millones por cada beneficiario controlador. Imaginemos que la empresa pues al menos tendrá unos 3 accionistas y aparte el consejo de administración, a lo mejor existe un presidente que es el de la toma de decisiones, ahí existen 4 beneficiarios controladores. Y di eso porque nada más es una empresa con una ramita, ¿no? O sea, nada más es la matriz aquí y listo. Cuando resultan empresas enormes, bueno, yo creo que a lo mejor a algunos no les hace mucha cosquilla 2 millones. Eso es lo que quiero pensar, ¿no? Puede ser que no les haga cosquita, pero yo creo que hay un error, una falsa percepción de esta realidad, porque la gente piensa que como no conocen a nadie a quien hayan sancionado, pues entonces no le va a pasar. No me va a tocar. No me va a tocar. Y el problema es el día que le toca. El día que le toca va a voltear hacia algún lugar para culpar a alguien. Sí. Al contador. Al abogado también. Al contador o al abogado. ¿Por qué no me hiciste mi beneficiario controlador? Sí. ¿No? Ahí entras. Y además, fíjate, aquí en esta parte yo consideraría que, los asesores, por un lado, debemos de estar atentos a dejar el antecedente con los empresarios en un documento, ¿sí? En ese carácter positivo donde yo le tendría que decir, empresario o querido empresario, como quieran, le voy a decir, querido empresario, te informamos que de conformidad con el artículo 32, B, ter y cuartel, etcétera, tu empresa tiene la obligación de identificar al beneficiario controlador, etcétera. Es una obligación, y platicarle un poquito de esto que estamos viendo hoy y dejar un antecedente, cuando menos, de que lo platicaste. Claro. ¿Por qué? Porque somos omisos en algunos de los casos donde decimos, bueno, pues yo te lo dije, y a la memoria. Yo normalmente recuerdo una frase en la que refiere que más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Cuando alguien va a caer en esos supuestos, entonces va a voltear a ver quién tiene la culpa, pero menos él. Entonces, y a los empresarios que nos están viendo y sintonizando, pues también platiquen con quien más confianza le y pregúntenle qué en el beneficiario controlador, por si le puede explicar un poquito más de lo que... ¿no? Sí, y puede ser una explicación muy sencilla. Puede ser, se trata de nada que es posible, ¿cierto? Entonces tampoco hay que tenerle miedo. No. Pero sí hay que hacerlo, ¿sale? Entonces, bueno, eso es también lo importante en esto, ¿sale? Y bueno, ¿cuál es, qué beneficios o qué consecuencias, consecuencias ya las platicamos ahorita un poquito, pero estos beneficios, ¿no? Como organización, como empresa, que pueden traer el beneficiario controlador, ¿no? Claro, creo que, perdón, nada más un paréntesis, una de las cosas que no mencionamos como consecuencia, claro que existe la consecuencia económica y pues es muy dura, pero pues obviamente también tenemos que, fijarnos que puede afectar, por ejemplo, en el tema de la opinión de cumplimiento, que salga negativa, y eso sabemos que nos puede perjudicar en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tanto eso, las autoridades, como bien mencionaba Sergio, las autoridades tienen un convenio de coordinación, tanto interna como externa, en donde pueden hacer el intercambio de información. Entonces, si yo no comparto cierta información, pues puedo estar sujeto a estar a la mira de otra autoridad, etcétera, ¿no? O el que nada debe, nada teme. Y pues recordemos de dónde viene esto. Todo esto es un tema para lograr identificar al beneficiario controlador por un tema de prevención del lavado de dinero. Entonces, no olvidemos el origen y la naturaleza de esta obligación. Y pues sí, claro que no solamente tiene cosas negativas, ¿no? Cuando nosotros invitamos a nuestros clientes a hacer este tema del beneficiario controlador, como nosotros tratamos de dárselo al cliente, es como, mira, ven, pon en orden tu empresa. Haz un orden, un compliance, en este tema a lo mejor yo nada más me enfoco en un compliance legal, ¿no? Pero pues los despachos, las firmas, etcétera, pues podría ser un compliance mucho más integral, de varias materias. Y conoce a tu empresa. ¿Quiénes son tus accionistas? Nada de que si prestan nombres, y si lo vas a hacer, que sea legal, ¿cierto? O sea, de una razón legal, una razón ética, moralmente correcta.
Y a lo que voy también con todo esto es, bueno, si tú tienes un control de tu empresa, si tú conoces el historial de tu empresa, estás en cumplimiento de tus obligaciones, pero no solamente de tu beneficiario controlador. Estás teniendo un compliance, estás teniendo un orden y en un futuro vas a poder institucionalizar tu empresa si es que lo deseas. Vas a poder, esto también le da confianza a tus clientes, le da confianza a tus proveedores, le da confianza a todos tus stakeholders, a tus shareholders, interno, externo. Entonces creo que se trata de un análisis y como una integración completa de todo el cumplimiento tanto legal, fiscal, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es yo creo, una de las cuantas ventajas, beneficios que tiene esta obligación. Claro, y aquí en esta parte, regresándome un poquito al gobierno corporativo de lo que estábamos planteando hace un rato, creo que resulta importante ir observando, ubicando a los sujetos que participan en todo este entorno, porque si bien es cierto, en un primer momento el identificar al beneficiario controlador se va a una persona, a la persona conocida, pero después va trascendiendo a otra, incluso podría ser más allá del que conoces, que en este punto pues las reglas lo van identificando como una cadena, ¿no? Esta cadena de titularidad o la cadena de control que pudiera darse hasta el final, y cuál es la consecuencia en un momento dado de que la empresa, la persona moral no identifique a su beneficiario controlador. Creo que en esta parte estos sujetos que finalmente pueden llegar a considerarse, habría que observarlos muy bien dentro de un consejo o quien tiene solamente a una persona titular de la administración en lo general. ¿Qué te parece que concluimos este bloquecito ahorita así de manera rapidita con ello y regresamos para ser más puntuales? Sí, claro que sí. ¿Ibas a comentar algo? No, pues que regresamos en un momento. Todavía, sí, en esta parte decir cómo está me refería al administrador único en un momento dado, sí. o qué pasa con el Consejo de Administración, hacia dónde alcanza, por ejemplo, en este punto, ¿no? Claro, qué bueno que tocas ese punto de la cadena de titularidad ahorita que se me había ido. Te digo, yo luego digo, es tanta información de todo este tema de beneficiario controlador que no se abrumen. Se puede. Pero sí, claro, muchas veces cuando no encontramos a la persona física, ¿por qué es? Pues porque existen las personas morales o empresas que son accionistas de las empresas. Entonces voy subiendo, voy escalando, pero voy escalando a personas morales, ¿cierto? Sí. A empresas, a nombres de empresas, etcétera. Lo que yo necesito es llegar a una persona física. Sí existe la imposibilidad de no encontrarlo. Claro. Entonces, esa es una gran pregunta. Mucha gente, bueno, oye, de veras, ya hice todo lo humanamente posible que pude para encontrarlo, pero no pude. Bueno, creo que nosotros hemos recurrido al Consejo de Administración, en donde pueden responder. Creo que esta es una de las recomendaciones de la GAFI también. No recuerdo si es internacional, pero puedes recurrir a tu Consejo de Administración para, pues, de ahí alguna forma, no sé si estoy usando la palabra correcta, pero ampararte y decir, mira, hice lo humanamente posible, traté de identificar, no los identifiqué, pero yo soy el responsable de este Consejo de Administración y yo me hago responsable de identificarme como el beneficiario controlador, ¿no? Ya decidirá, creo que esto sí no lo hemos visto en la práctica. Bueno, no sé si te ha tocado verlo y no sé si la autoridad se esté conforme con ello. Debería de estarlo, pero pues sabemos que puede ser medio arbitrario, entonces... Puede llegar a ser arbitrario en un momento dado donde no encontremos a ellos. Primero porque la obligación estricta pues es de la persona moral. Y luego caer en el supuesto de decir, híjole, pues es que yo no conozco quiénes son los socios, está más complicado. Claro. Pero bien, como bien se platicaba, sí, la resolución miscelánea en un momento dado, pues va a dejar la posibilidad, le deja la posibilidad a la autoridad de que entonces, en el caso de que no se ha identificado ese beneficiario controlador con las reglas, entonces diga, pues entonces será el administrador único, si hablamos del administrador único, ¿no? Si hubiera. ¿Sí? Y entonces usted es el beneficiario controlador y será el que le tengan que identificar. Ahí, en mi opinión, se rompe un poquito la esencia, porque realmente a quien busca es al que define, al que refiere qué es lo que se tiene que hacer en la empresa. Luego, finalmente, dejar como al beneficiario controlador. ¿Quiénes van a ser entonces si no hay el administrador único y se trata de un consejo de administración en lo general?
también se refiere que entonces a cada integrante del consejo pueda llegar a considerarse como beneficiario controlador. ¿Y por qué lo es? Lo es pues porque finalmente las personas morales a su interior pueden tener responsabilidades especiales que a veces nos llevan hasta el carácter penal, ¿sí? También, y entonces a quien busca es quién va a ser el responsable de todos esos aspectos. Bien, pues los esperamos en un momento más para hacer un corte. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Ok, bueno, pues estamos de regreso en este programa y bueno, recordar un poquito que nos está sintonizando, que se acaba de integrar con nosotros, que estamos hoy tocando justamente el tema del beneficiario y controlador, ¿no? Y pues para eso, bueno, tenemos con nosotros a la licenciada Daniela, que ahorita antes del corte, justo pues estábamos platicando, ¿verdad? ¿Cuáles son estas características o cualidades que debe tener un beneficiario controlador, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se deben de tomar en una organización? ¿Cómo se van dando? ¿Cómo lo vamos identificando? Y bueno, es un poquito de lo que vamos a platicar ahorita en este bloque. Entonces, bueno, ahora sí que Dani, pues, platícanos cuáles son estos criterios para identificar a este beneficiario controlador. Sí, claro que sí. Pues, mira, así que la verdad es que quisiera ahora sí enlistarlos porque son muchísimos. Entonces, si me permiten, los voy a leer. Adelante, adelante. Bueno, estos los vamos a encontrar en la Resolución Miscelánea Fiscal, en la regla 2.8.1.22. Y bueno, ¿qué es lo que cuando llega la autoridad y me pide la información, qué le tengo que dar? El contenido, bueno, mi nombres y apellidos, que correspondan al documento oficial con el que se va a acreditar la identidad. Esto hace un gran paréntesis, la materialidad. La autoridad no solamente me va a decir, este es tu nombre, muy bien, compruébamelo. ¿No? O sea, dame la materialidad de esta información, que sea fidedigna, que es completa, que está actualizada. Entonces, bueno, ahorita que termine de la lista podemos hacer un poco la mención de la materialidad de esta información. Voy a tener que dar mi alias, si es que existe, fecha de nacimiento, en caso de que aplique la fecha de defunción, como platicábamos, bueno, el sexo, el país de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una nacionalidad, perdón, tienes que mencionar todas, ¿no? Bueno, soy americano, soy mexicano, soy tal, debo mencionarlas todas. CURP o el equivalente, aquí, ¿por qué decimos equivalente? Recordemos que puede ser un extranjero, puede ser una persona física extranjera que ni siquiera reside en México o no tenga su residencia fiscal aquí en México. Entonces, bueno, ni su CURP ni su RFC serán a lo mejor aquí, pero la autoridad dice, bueno, lo equivalente, ¿no? Ya adentrándonos, pues habrá que hacer la investigación. Ya me ha tocado a mí un par de estos casos, que a lo mejor te vas con el ID que tienen los en Estados Unidos, que funciona, su número de seguridad social también a veces puede llegar a funcionar, como un número de identificación, que sería lo equivalente al CURP, y el número de identificación fiscal, ¿no? El país o jurisdicción donde resido para efectos fiscales, porque, ojo, puedo tener varias nacionalidades, puedo residir en Estados Unidos, pero tengo efectos fiscales en México, etcétera. El tipo, número o clave de la identificación oficial, cual sea la que presentes. Yo normalmente recomiendo pasaporte porque, pues bueno, por el tema de las nacionalidades, sobre todo, ¿no? La clave en el RFC o su equivalente. El estado civil con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o concubinario, ¿no? De ser aplicable, que hoy en día ya sabemos que es igual tienen la misma fuerza legal el cónyuge que el concubino. Los datos de contacto, que serán correo electrónico, números telefónicos, domicilio particular, domicilio fiscal. Y bueno, estos son como datos más personales, y también existen datos que solicita la autoridad, datos en relación a la persona moral, a la empresa a la que está obligada. Entonces, bueno, tengo que mostrar la relación con la persona moral o la calidad que ostento en el fideicomiso o la figura jurídica. Aquí hace énfasis en el fideicomiso porque es otro tema también muy interesante. El grado de participación en la persona moral o el fideicomiso o figura jurídica, que esto me va a permitir ejercer los derechos de uso, goce, disfrute y aprovechamiento, porque, ojo, que también soy beneficiario controlador si tengo el uso, el aprovechamiento, el goce, el disfrute de un bien o de un servicio.
La descripción en la forma en la que yo participo o tengo el control, ya sea de manera indirecta o directa. El número de acciones, partes sociales, participaciones, derechos o equivalentes, junto con el número de serie, la clase, el valor nominal, etcétera. El lugar donde se encuentran las acciones, las partes sociales o dichas participaciones, dependiendo de la naturaleza de la sociedad. La fecha determinada desde cuál se adquirió esta condición de beneficiario controlador, es decir, desde que soy accionista o desde que estoy en el consejo o desde que soy administrador único, quien sea que seas, que tengas control o beneficio, desde cuándo. Y bueno, la fecha en la que se haya acontecido alguna modificación, como les digo, hay que tener en cuenta la historia de mi sociedad, porque también me van a pedir las actas en donde se haya modificado mi capital, en donde se hayan integrado nuevos socios, donde hayan salido otros para entrar otros, se reemplacen la transmisión de acciones, donaciones, etcétera, ¿no? Entonces, también conocer, por eso también insisto que es muy importante tener y conocer la historia corporativa de mi sociedad y de mi empresa. Y bueno, lo mismo, ¿no? Tipo de modificación de la participación o control y la fecha de determinación de la participación o control en la persona moral. Todo esto va a ser respecto de la persona física. Vimos que los primeros puntos son puntos a lo mejor más personales, datos generales, y los últimos son en relación a la persona moral, pero sin perder de vista que se sigue tratando de la información de la persona física. Y ya pasando, bueno, quise hacer este paréntesis, este énfasis, en que esto se trata de la persona física. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, que creo que es muchísimo más explicarlo con un ejemplo. Yo tengo a la empresa A, que esa empresa está constituida por A1 y A2. Estas dos personas son morales también. Entonces, en mi estructura yo tengo una persona que se conforma por 2 empresas. Estas 2 empresas también se conforman por otras 2 empresas. Me voy conformando por empresas. Recordemos que yo quiero llegar a la persona física. Entonces voy a seguir subiendo y subir. Bueno, muchos lo ven bajando. Yo en la estructura de mi mente siempre ha existido subir. ¿Eso es positivo? ¿No? Sí. Pues sí, claro, yo digo, así es más fácil identificar la persona física que está hasta arriba, ¿no? Exacto. Es el que tiene el control y el beneficio. Sí, porque claro, yo lo veo como no una forma de encontrar la estructura de la empresa, sino un mapa para encontrar a mi beneficiario controlador. Si hago un mapa de mi estructura empresarial, lo haría para abajo. Sí. ¿No? O sea, creo que conozco la cabeza y las que se van formando las hijas. Sí. En este caso, bueno, tengo todas estas empresas, la A, la A1, la A2, la B1, la B2, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Para yo llegar a la persona física, tuve que haber pasado por todas estas empresas, por todas estas personas morales e identificarlas. Y para ello tuve que haber recopilado información de estas empresas. A esto se le llama la cadena de titularidad. Entonces, es una cadena exactamente en donde yo voy subiendo, pero me voy topando con información de empresas que también debo de recopilar para en el futuro o cuando la autoridad venga, yo esté lista y diga, mira, este es mi beneficiario controlador. ¿Cómo llegué aquí? Aquí está mi materialidad, te lo compruebo. ¿Qué es lo que tenemos que recopilar de estas personas morales, de estas empresas, sociedades o figuras jurídicas? Nombre, denominación o razón social de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica, el país o la jurisdicción de creación, constitución o registro, el país o jurisdicción de la residencia para efectos fiscales, la clave el RFC o la identificación fiscal de la sociedad, la que según aplique su equivalente, y el domicilio fiscal. Pero para todo esto, pues obviamente yo tampoco puedo llegar con la autoridad y solamente ponérselo un papelito y decirle, mira, me llamo así, este es mi RFC. No. Enséñame tu acta constitutiva, enséñame el poder de tu representante, enséñame tu constancia de situación fiscal, enséñame un comprobante de domicilio, en su caso a lo mejor un contrato de arrendamiento porque estoy en estas oficinas y no están a nombre de mi empresa. Y ahí volvemos a lo mismo. Me tardo muchísimo más en recopilar toda esa información porque no solamente voy a recopilar lo del beneficiario controlador, tengo que recopilar mi materialidad para demostrarle a la autoridad el análisis exhaustivo que se hizo para llegar a esta información y de esta manera demostrar y decir, mira, es completa, es fidedigna y está actualizada, ¿no? Entonces cumplo. Sí, en ese punto, cómo todos los documentos del gobierno corporativo van teniendo una relevancia, claro, ¿no? Desde
desde la propia constitución de la sociedad, donde diríamos que es un momento de oportunidad, donde hacer la primera identificación del beneficiario controlador, pues nos lleva en un nivel alto de cumplimiento. Así, desde la constitución de la propia sociedad de la persona moral, pues habrá que estar atentos e incluso de una vez con los participantes ponerlo. El notario público, en algún momento los fedatarios, que son los que participan en la creación, así como en algún momento en las modificaciones especiales a la vida de la sociedad, las actas de asamblea, sustitución de socios, y todo tendrá que verse el carácter. ¿Por qué? Pues porque resulta que la autoridad fiscal en un momento dado pues también puede requerirle a terceras personas, como es el fedatario público, que platique la identificación de ese beneficiario controlador, ¿no? Sobre todo en estos aspectos, hasta en las fusiones o las escisiones, donde normalmente vemos cómo el Código Fiscal de la Federación plantea pues figuras diversas que permiten a veces no darle la consideración de una enajenación de activos. Sin embargo, estoy transmitiendo la propiedad y el control a otras. Creo en ese punto entonces que debemos estar atentísimos y que alrededor de esto normalmente las personas morales realizan una serie de actos jurídicos que transforman su vida, ¿sí? Realizan contratos normalmente, que sería esa parte de los actos jurídicos, pero me gustaría que tomáramos un poquito los alcances en la importancia, especialmente en los fideicomisos, ¿sí? El fideicomiso es una figura tan especial que nos lleva, ¿sí? También en esa serie de obligaciones. Habrá quienes piensen que creando un fideicomiso, pues hasta ese momento ya se escondieron. Es posible, pero ¿hasta dónde? Claro, es muy importante eso y creo que también por eso el fideicomiso juega un papel tan importante en todo este tema del beneficiario controlador, porque derivado de su naturaleza y del tipo de la naturaleza jurídica que tiene esta figura jurídica, pues claro, muchas veces ¿para qué se utiliza, no? Muchas veces tristemente somos muy creativos y se ha mal usado el objeto inicial o, como dicen, la razón de ser, el motivo de por qué se creó esta figura jurídica, muchas veces de por qué se creó esta obligación, ¿no? Hay que entender el por qué. Entonces, bueno, adentrando un poco al tema de los fideicomisos, pues obviamente resultan ser figuras complejas, porque, pueden ser figuras tanto muy sencillas, también complejas por lo mismo, ¿no? ¿Quién es mi beneficio controlador? Hay muchas veces ha surgido la respuesta. ¿Quién es el beneficio controlador en el fideicomiso? Sí, claro. ¿Quién es quien tiene el control? Y es que creo que vamos a lo mismo. Fuera de meternos creo que, algo que en mi experiencia ha servido mucho, porque obviamente todavía estamos en pañales en todo este tema, algo que me ha servido mucho a mí, aparte de atender criterios internacionales que podemos adecuarlos, es entender el porqué de esta obligación y de ahí poder saber, ok, entonces, ¿a quién logro identificar? Pues voy a identificar a aquella persona que tenga el control del fideicomiso. ¿Y quién tiene el beneficio? Luego se forma por tres figuras, ¿no? Entonces resulta tan complejo que a veces el beneficiario es el mismo que el que aportó, que el que lleva el control. Que aportó los bienes. Sí. Exactamente. Entonces creo que ahí podemos confundirnos mucho, pero no hay que perder de vista que a quien debemos identificar, independientemente de su rol, independientemente del nombre de su figura jurídica, es quien tenga ese control, quien tenga ese beneficio económico, quien tome decisiones, quien... otra vez, ¿no? Regresando a este tema del control, directa o indirectamente, a través de alguien o a través de algo, ¿no? Claro. Puede ser a través de una empresa, pero también puede ser a través de alguien. También puedo poner a Chuchito Pérez como accionista, pero ¿qué crees? Todas las decisiones las voy a tomar yo detrás. Y el beneficiario controlador podría ser Chuchito Pérez porque está su nombre y tiene el 15% de participación. Pero ¿qué crees? Yo tomo todas las decisiones. Yo le digo por qué votar. Yo le digo qué hacer. Yo le digo cómo invertirlo. Yo soy el beneficiario controlador. Por cualquier interés que tenga y la forma en que tenga el interés, no necesariamente porque haya aportado. Exactamente. Entonces, pues sí, esta parte también del 15% de la participación, que también hay que hacer énfasis un poco. Hay que recordar que en México es el 15%.
No recuerdo cuál es la recomendación de Gafi en una de sus recomendaciones, en las recomendaciones internacionales. Ellos creo que establecen un mínimo menor al 15%. No recuerdo ahorita muy bien de cuánto es, pero te dicen, bueno, con que tenga la participación... del 20%, creo. Te dicen, con que tenga la participación del 20%. Ahorita rectifico ese dato. Y México decidió que pues no, que tenía que ser el 15%. Obviamente, pues se trata de un país no tan desarrollado, sabemos la delincuencia, el crimen organizado, sabemos que es mucho más, debe ser más dura la legislación en tema de prevención del lavado de dinero y etcétera, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos, pues toda, política, de seguridad, etcétera. Entonces, pues hay que distinguir, en México va a ser el 15%, pero hay que atender a los diferentes países, a las diferentes legislaciones en los diferentes países para ver cuánto me piden y saber si yo soy accionista de otra empresa extranjera, a lo mejor no necesito el 15%, no, es muy poquito. A lo mejor Estados Unidos me pide el 20%, no estoy segura cuánto piden en Estados Unidos, también ahorita lo checo, pero en diferentes países te llegan a pedir hasta menos, más del 20%, que resulta beneficioso porque, pues, es el 20%, ya para tener el 20%, pues no cualquiera, ¿no? Y aunque tengas el 1%, recordemos que el porcentaje no lo es todo. Si tengo control... Sino la posibilidad de controlar. Si tengo control directo o indirecto, soy beneficiario, con el 1% de participación. Casi que a la manera del ejemplo podríamos decir, bueno, como en México de pronto forma alguien una sociedad y como se necesitan cuando menos dos históricamente... Sí. Pues dicen, bueno, pues vamos a ponerle el 98% a mi suegra y el 2% a mí. Y esa persona tiene el 2%, sin embargo, él controla la empresa. Por supuesto, y él es quién sabe. El administrador único muchas veces, ¿no? Ajá, sí. Pues sí. O indirectamente. Indirectamente, sí. Sí, entonces es la parte que habría que considerar. Exacto. Pues sí. Bueno, y ¿cuáles son, platicando un poquito más de estas características de este beneficiario, como hablábamos ahorita, bueno, a lo mejor indirectamente o directamente la persona que lo pueda controlar y cómo puede surgir ahora sí que esta figura, ¿no? Recordemos que finalmente surge o se da esta figura del beneficiario controlador uno para evitar todo lo que es la evasión fiscal, ¿no? Que finalmente hay la autoridad, pues ahora sí que la que nos está diciendo hay que regularse y hay que hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son, como digamos ya, resumiendo un poquito o dejando un poquito más en claro lo que es esta figura del beneficiario controlador, cómo serían estas características o las cuestiones que tendrían que seguirse? En cuanto al beneficiario controlador. En cuanto al beneficiario. Pues sí, como comentábamos, ¿no? Creo que el beneficiario controlador, las características para esta identificación van a depender de la estructura corporativa que se tenga. Eso, un primer punto. Segundo punto, hay que conocer nuestra empresa. Hay que tener un orden corporativo, hay que tener un gobierno corporativo. Hay que saber quiénes están, quiénes son parte, cómo voy a llegar. Tercero, hay que estar listos. No hay que esperar a que la autoridad... Y aquí, si me permites tantito, quisiera nada más hacer mención. Tristemente, eso sabemos que entró en vigor en el 2022, ¿cierto? Tristemente, desde el 2022, pues todavía no le hemos dado la importancia que merece, justo como mencionabas, porque todavía no a lo mejor conocemos a alguien, ya le llegó, a alguien ya le cayó, ¿no? Sí. Pero en 2024 entró ya en vigor en el Transparency Corporate Act de Estados Unidos, en donde pues ahí ya también es una obligación, pero ¿cuál es la diferencia? En Estados Unidos lo piden como un reporte, creo que trimestral, si mal no recuerdo, pero es un reporte. Entonces, digamos que de alguna forma ya se ven un poquito más obligados. Aquí, como no tengo que reportarlo solamente cuando llegue la autoridad, pues hacemos todo de último minuto, ¿no? Tenerlo listo nada más. Ajá, entonces, pues esa recomendación es tenerlo listo, no quitarle importancia, no solamente fijarnos en las sanciones económicas. Creo que es muy importante también darle importancia a por qué tengo que tener este cumplimiento. No lo veamos solamente como la identificación de mi beneficiario controlador y aprovechémoslo para reestructurar mi empresa, para conocerla, para darle orden en cuanto a mis actas, en cuanto a un tema corporativo, fiscal,
pues de todo, ¿no? Interno, recursos humanos, responsabilidad social, creo que ahí como que todo se empieza a encadenar y empieza a armarse y bueno, pues esas serían mis recomendaciones. Obviamente también creo que es muy importante no quitar el ojo del renglón de esta obligación, no porque todavía no hayamos escuchado de personas que hayan sido sancionadas, no nos esperemos por favor a que esto llegue y pues acercarse a los expertos, ¿cierto? Sí, sin duda, en esta parte, como bien has dado todo ese recorrido que creo que a quienes nos escuchan, los empresarios, asesores, contadores, abogados, administradores, en realidad deben de tenerlo en todo tiempo presente. Y bien hablabas del compliance hace un rato, de cómo es una oportunidad siempre de identificar el cumplimiento de mis obligaciones en todos los aspectos, en un aspecto financiero, en un aspecto fiscal, en un aspecto legal, laboral, seguridad social. La empresa tiene muchas facetas, a final de cuentas, y con ello tendremos que estar tan atentos porque las autoridades pues tienen dentro de esto, y precisamente a raíz de aquella reforma que se dio para el 2022, pues se crea o se genera la facultad. Dentro el Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 42 las facultades de comprobación de las autoridades y se le generó particularmente esta posibilidad para que a partir de ahí pudiera solicitarle información a través de una visita domiciliaria al contribuyente, a través de una revisión de gabinete, a través de información obtenida por terceros que puedan llevarle a verificar el correcto cumplimiento y desde luego oportuno. Y entonces, ¿para qué esperar? Finalmente, en todo tiempo estamos en ese alcance, ¿no, Isaura? Como ves, Pues sí. Y bueno, pues ya andamos casi terminando. Ya estamos. ¿Te tocó? Ya me tocó, en fin. Pues sí, bueno, pues ahora sí que esperemos que este tema sea de interés. La verdad es que es un tema pues prácticamente nuevo y estar preparados, como bien nos mencionas, estar siempre listos. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias por la Que estés bien. invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.